Las 4 de la madrugada es la hora más honesta del día. No hay máscaras que ponerse, no hay mentiras que sostener. Solo estás tú, el silencio y lo que realmente eres cuando nadie te ve. Yo estaba ahí, en mi cocina que huele a comino y a sueños aplazados, moliendo chile guajillo con el metate que heredé de mi abuela. Mis manos ya conocían el ritmo, vuelta, presión, vuelta, presión. Como rezar, pero más útil. Javier roncaba en la recámara. Ese ronquido áspero que me acompañaba desde hace 12 años, como una canción desafinada que ya no notas hasta que se detiene. Los chamcos dormían amontonados en la cama de junto, Lupita de 8 años, con su carita de ángel travieso, y el Toño de 6, que se chupa el dedo mientras sueña con carritos de verdad, no con los de cartón que le hago yo. La fiesta patronal empezaba en unas horas y yo tenía que estar lista. San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, tendría su celebración grande este año. Y las causas perdidas, pues, siempre tienen hambre. Por eso yo estaría ahí con mi puesto de enchiladas, sudando bajo el toldo de lona azul que conseguí prestado del compadre Chema, vendiendo felicidad a 2 pesos cada una. El aceite ya cantaba en la olla cuando tocaron la puerta. Suave, casi tímido. Como cuando alguien no quiere despertar a los muertos pero necesita que los vivos lo escuchen. Era Paulina. Mi comadre de toda la vida, la que me ayudó cuando nació Lupita y Javier andaba perdido en una borrachera de 3 días. La que me prestó dinero cuando el Toño se enfermó de esa fiebre que no se le quitaba y el doctor del centro de salud nada más movía la cabeza. Paulina, con sus ojos verdes que todos los hombres del pueblo admiraban y su manera de caminar que parecía que siempre iba a algún lugar importante. María, ¿ya estás despierta? Como si no supiera que yo madrugaba como las gallinas todos los días de feria. Paulina conocía mis horarios mejor que el reloj de la iglesia. Pásale, comadre. El café ya está. Entró envuelta en su rebozo negro, el que usaba cuando quería verse respetable. Debajo traía esa blusa rosa que le quedaba como segunda piel y la falda azul marino que se había comprado en el tianguis de Toluca. Paulina siempre se las arreglaba para verse bien, así fuera para ir a comprar tortillas. Vengo a ver si ocupas ayuda hoy. Me quedé viendo el chile que seguía moliendo. Paulina nunca se ofrecía a ayudar en los días de feria. Decía que le daba alergia el humo del comal y que las multitudes la mareaban. Pero ahí estaba, a las 4:30 de la mañana, ofreciendo sus manos. ¿Segura? Va a ser día pesado. ¿Y sabes cómo se pone la gente cuando hay pulque? Por eso mismo. No puedes sola. Algo en su voz sonaba distinto. Como cuando hablas con un nudo en la garganta, pero tratas de que no se note. Me volteé a verla. Tenía ojeras, como si hubiera estado despierta toda la noche, y las manos le temblaban tantito cuando levantó la taza de café. ¿Todo bien en tu casa? Sí. Es que no pude dormir. Ya sabes, los nervios de la feria. Paulina vivía sola desde que su marido se fue con la del molino, hace como 3 años. No tenía hijos, no tenía muchas responsabilidades. ¿Qué nervios iba a tener por la feria? Pero una no pregunta lo que no quiere saber. Y yo tenía enchiladas que preparar. La dejé que me ayudara con los chiles. Sus manos trabajaban mecánicas, como si su cabeza estuviera en otro lado. De vez en cuando me miraba de reojo, como midiendo algo que yo no entendía. Pero las manos ocupadas son manos que no hacen travesuras, así que dejé que siguiera. Cuando Javier se levantó, como a las 6, Paulina ya se había ido. Dijo que tenía que arreglarse para la feria, pero se fue tan rápido que ni terminó su segunda taza de café. Javier salió de la recámara rascándose la panza, con esa cara de zombi que pone cuando despierta. ¿Quién era? Paulina. Vino a ayudar. Javier se quedó parado en el marco de la puerta, como si hubiera escuchado algo raro. Luego nada más asintió y se sirvió café. Mi marido no es lo que se dice un hombre guapo, pero tiene sus cosas. Los ojos café que parecen miel cuando se ríe, las manos grandes que me enamoraron cuando éramos chavos, y esa manera de caminar medio chueca porque se lastimó la pierna trabajando en la construcción. Javier es de esos hombres callados que dicen lo justo, que trabajan sin quejarse y que llegan a casa oliendo a cemento y a honestidad. O eso creía yo. ¿Vas a ir a la feria? Le pregunté mientras empacaba los trastes en las canastas de mimbre. Un rato. Después del trabajo. Los chamcos quieren que les compres un globo. Está bien. Así era Javier. Palabras contadas, como si las cobraran. Pero cumplía. Si decía que iba a comprarles un globo, llegaba con 2, uno para cada uno, y a veces hasta con un dulce extra. A las 7 ya estaba cargando las canastas en el carrito que empujaba hasta la plaza. Los chamcos se habían despertado con el movimiento y me ayudaron a cargar lo más liviano. Lupita, siempre tan responsable,
Cargaba la olla chiquita con la salsa verde. El Toño llevaba las servilletas como si fuera el tesoro más importante del mundo. La plaza ya estaba despertando. Los de los puestos de juegos mecánicos terminaban de armar la rueda de la fortuna, y doña Carmen, la de los elotes, ya tenía su olla hirviendo. El padre Miguel andaba por ahí, supervisando que todo estuviera en orden para la procesión de las 5 de la tarde. Mi puesto quedó junto al de los churros del señor Raúl. Buen lugar, porque los churros traen gente dulcera y la gente dulcera después quiere algo salado. Y junto a nosotros, del otro lado, estarían los de los antojitos oaxaqueños, que habían venido desde Oaxaca para la feria. Competencia dura, pero yo confiaba en mis enchiladas. Tenían el sazón de mi abuela, el amor de mis manos y la necesidad de mis hijos. Esa combinación no falla. Mientras acomodaba todo, vi llegar a Paulina. Se había arreglado como para una boda, vestido rojo que le marcaba todas las curvas, zapatillas negras de tacón, para una feria en el pueblo, y el cabello suelto, ondulado como las artistas de la televisión. Venía caminando desde su casa, pero no hacia mi puesto. Se dirigía al centro de la plaza, donde se juntaban los hombres a platicar y a echarse sus copitas antes del mediodía. Me saludó desde lejos, con la mano, y siguió su camino. ¡Qué raro! Normalmente venía directo conmigo, a platicarme los chismes frescos y a ayudarme a acomodar aunque fuera las salsas. Pero ese día no. Ese día tenía prisa por llegar a donde estaban los hombres. La primera tanda de enchiladas ya estaba lista cuando empezó a llegar la gente. Familias completas, chavos en bola, señoras con sus maridos que cargaban a los bebés. La feria patronal es de esas que une al pueblo entero, donde todos somos familia por un día y las diferencias se olvidan entre música de banda y olor a pólvora de los cohetes. Enchiladas rojas, verde y de mole, calientitas, recién hechas. Mi grito se perdía entre los otros gritos de vendedores, pero mi olor no. El olor de las enchiladas bien hechas atraviesa multitudes y llega directo al estómago. Y el estómago nunca miente. Los primeros clientes llegaron antes de las 10. Una familia de Toluca que venía todos los años específicamente por mis enchiladas. Luego los del pueblo, que ya me conocían y sabían que no los iba a defraudar. Para el mediodía ya había vendido más de la mitad de lo que había preparado, y los chamcos andaban ayudando como meseros, llevando los platos de cartón y recogiendo el dinero. Todo iba perfecto. Demasiado perfecto. Porque el destino, ese cabrón, siempre cobra las cuentas felices con intereses muy altos. Era como la 1 de la tarde cuando Paulina se acercó a mi puesto. Ya no traía el vestido rojo tan planchado, y el cabello se le había despeinado un poco. Pero tenía una sonrisa extraña, como de gato que se comió al canario. María, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Ya vendí bastante. ¡Qué bueno! Oye, ¿no ocupas que vaya a tu casa por más chile? Se me hace que se te va a acabar. Miré mi olla de salsa. Estaba a la mitad. Tenía para rato todavía. Pero Paulina insistió. No, en serio. Mejor que sobre a que falte. Yo voy rapidito y te traigo el que tienes guardado. La llave de mi casa la tenía yo, colgada en el cuello con un listón. Pero Paulina sabía dónde guardaba la de repuesto, debajo de la maceta de geranios que está junto a la puerta. Toda la vida había estado ahí, y Paulina era prácticamente de la familia. Bueno, si quieres. Está en la olla azul, la que está en la alacena. Ya sé cuál. Ahorita vengo. Se fue caminando rápido, casi corriendo, como si tuviera mucha prisa. Yo seguía atendiendo clientes, pero algo me quedó sonando. ¿Por qué tanta prisa? ¿Y por qué se había ofrecido ella, si sabía que yo tenía chile suficiente? Pero uno no puede darse el lujo de ponerse paranoica cuando tiene enchiladas en el comal y clientes esperando. Así que seguí trabajando, confiando en mi comadre como había confiado siempre. Error de principiante. Porque mientras yo sudaba bajo el toldo azul, vendiendo felicidad a 2 pesos, en mi casa, sobre mi cama, entre las sábanas que yo lavaba cada domingo, Paulina le estaba dando a mi marido algo que no era precisamente chile. Pero eso yo todavía no lo sabía. Todavía faltaba mucho para que se me cayera el mundo encima. Hay momentos en la vida que se quedan grabados como cicatrices. No importa cuánto tiempo pase, ahí están, pulsando bajo la piel, recordándote que el mundo no es el lugar seguro que creías. El mío llegó a las 2:15 de la tarde, cuando vi a Javier caminando hacia la plaza con esa cara que ponen los hombres cuando acaban de hacer algo que no deberían. Pero vamos por partes, porque la traición, como el buen mole, necesita tiempo para cocerse. Paulina llevaba más de 1 hora sin regresar. 1 hora completa para ir a mi casa, que está a 10 minutos caminando normal, sacar chile de una olla y regresar. Hasta caminando como tortuga no se tardaba tanto.
Los clientes seguían llegando y mi salsa iba bajando, pero yo me las arreglaba con lo que tenía, estirándola con un poco más de caldo. ¿Dónde se metió tu amiga?, me preguntó doña Carmen desde su puesto de elotes. La vi pasar hace rato corriendo como si la persiguiera el diablo. Fue por más chile a la casa. ¿A pie? Ay, hija, para eso mejor mandabas a uno de los chamcos en la bicicleta. Tenía razón. ¿Por qué no se me había ocurrido? Lupita sabía manejar la bicicleta y conocía perfectamente dónde estaba cada cosa en la casa. Pero Paulina se había ofrecido con tantas ganas que yo no pensé en otras opciones. El mediodía se puso pesado. El sol caía como martillazo sobre el toldo y la gente empezó a ponerse más exigente. Un señor de bigote se quejó de que sus enchiladas estaban muy saladas. Una muchacha preguntó 3 veces si tenía enchiladas de pollo, cuando claramente mi letrero decía enchiladas rojas, verdes y de mole. Y un niño lloró porque se le cayó su plato antes de probarlo siquiera. Días así te ponen de malas. Pero yo aguanté. Tenía que aguantar. Las lágrimas no pagan la renta ni compran útiles escolares. Entonces lo vi. Javier salió de la calle que lleva a nuestra casa caminando con esa manera suya, medio chueca por la pierna lastimada, pero había algo diferente. Se veía satisfecho. Como cuando terminas un trabajo difícil y sabes que lo hiciste bien. Traía la camisa de trabajo un poco arrugada y el cabello despeinado, como si hubiera estado acostado. Se dirigía directo a la cantina del compadre Refugio. «Javier», le grité desde mi puesto. Se volteó, me vio, y por un segundo se quedó parado como venado en los faros de un coche. Luego levantó la mano para saludar y siguió su camino sin acercarse. Raro. Muy raro. Javier siempre pasaba a saludarme cuando andaba por la plaza. Siempre probaba mis enchiladas, me decía si estaban buenas o si les faltaba sal, me daba un beso en la frente y seguía su camino. Pero ese día no. Ese día tenía prisa por llegar a donde venden olvido en vasos de vidrio grueso. 5 minutos después apareció Paulina. Venía caminando despacio, como si no tuviera prisa, muy diferente a como se había ido. El vestido rojo ya no se veía tan impecable, tenía una manchita en la falda que podría haber sido salsa, pero que se veía más bien como otra cosa. Y cargaba una bolsita de plástico que obviamente no era mi chile. ¡Ay, María! Discúlpame, me tardé más de lo que pensaba. ¿Dónde está el chile? ¿Cuál chile? Se me quedó viendo con esos ojos verdes, pero ahora tenían algo que antes no vi. Una especie de satisfacción maliciosa, como cuando las mujeres saben algo que tú no sabes y se sienten superiores por eso. El chile por el que fuiste a mi casa. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? Llegué y vi que no tenías tanto como pensé. Mejor fui al mercadito y compré unos chilitos secos. Aquí están. Me enseñó la bolsita. Chiles guajillos secos que se veían todos marchitos, nada que ver con la salsa fresca que yo hacía. Y además, el mercadito cerraba los domingos de feria. Todo el pueblo lo sabía. Paulina, el mercadito está cerrado. ¿En serio? Ay, qué raro, a mí me atendieron. Capaz estaban acomodando inventario. Mentira sobre mentira, como capas de cebolla. Y yo ahí parada, sintiendo como se me iba formando un hoyo en el estómago, pero sin poder decir nada porque los clientes seguían llegando y las enchiladas no se venden solas. Bueno, ya no importa. Ya me las arreglé sin el chile. ¿No te enojaste? ¿Por qué me iba a enojar? Pero sí me estaba enojando. No por el chile, sino por la mentira. Por la cara de satisfacción que traía. Por el vestido arrugado y por esa manchita que cada vez se veía más sospechosa. Paulina se quedó un rato más, pero ya no ayudó en nada. Solo se sentó en la silla de plástico que yo tenía para descansar y se dedicó a platicarme de todo y de nada, como si estuviera muy nerviosa y necesitara llenar el silencio. Me contó de la señora que vio comprando verduras, del niño que se cayó de la resbaladilla, del padre Miguel que regañó a unos muchachos por andar tomando cerveza cerca de la iglesia. Pura paja. Relleno para que yo no notara lo que realmente había pasado. Pero una mujer que ha parido 2 hijos, que ha estirado frijoles para toda una semana y que conoce a su marido como la palma de su mano, desarrolla un instinto especial para detectar las mentiras. Es como un sexto sentido que te grita: aquí hay gato encerrado, aunque no sepas exactamente dónde está el gato. Como a las 4, Paulina se despidió. Ya me voy, comadre. Tengo que arreglarme para la procesión. ¿No vienes a cenar después? Siempre cenábamos juntas los días de feria. Era tradición. Pero esa vez movió la cabeza. No, mejor otro día. Ando un poco cansada. Se fue caminando hacia su casa, pero yo la vi voltear para atrás 2 veces, como para asegurarse de que yo no la estuviera siguiendo. El resto de la tarde pasó volando entre enchiladas,
clientes y el ruido de la feria. La procesión estuvo bonita, con San Judas cargado en andas por los hombres del pueblo, y los fuegos artificiales al final hicieron que los chamcos gritaran de emoción. Vendí hasta la última enchilada y recogí más dinero del que esperaba. Debería haber estado contenta. Pero no estaba. Algo me carcomía por dentro, como cuando tienes una astilla enterrada y no la puedes sacar pero te molesta con cada movimiento. Cada vez que recordaba la cara de Javier al verme, la mentira de Paulina sobre el mercadito, esa manchita en su vestido, se me revolvía el estómago. Llegué a casa como a las 9 de la noche, cargada de trastes sucios y con los chamcos rendidos. Ellos se fueron directo a la cama, todavía emocionados por los globos que les había comprado Javier y por los dulces que se habían comido. Javier estaba sentado en la mesa de la cocina, con una cerveza a medias y esa cara que ponen los hombres cuando han bebido lo suficiente para sentirse valientes, pero no tanto como para olvidar lo que hicieron. ¿Cómo te fue? Me preguntó sin mirarme a los ojos. Bien. Vendí todo. ¡Qué bueno! Silencio. El tipo de silencio espeso que se forma cuando hay cosas que no se están diciendo. Me puse a lavar los trastes en el fregadero, y él siguió ahí sentado, dándole vueltas a la cerveza. ¿Te vio Paulina en la plaza? Le pregunté como quien no quiere la cosa. Javier se tensó. Solo un poquito, pero yo lo conocía demasiado bien como para no notarlo. Sí, creo que la vi por ahí. Vino a ayudarme en la mañana. Se ofreció a venir por más chile aquí a la casa. Ajá. Pero se tardó mucho. Como 1 hora. Sí. Y cuando regresó traía chile del mercadito, no de aquí. Javier se terminó la cerveza de un trago y se levantó de la mesa. Pues quién sabe qué tanto habrá hecho. Las mujeres siempre se tardan en todo. Se fue al baño y cerró la puerta. Escuché cómo abría la llave del agua, como si necesitara lavarse algo más que las manos. Yo seguí lavando trastes, pero mi cabeza trabajaba a toda velocidad. Los pedacitos sueltos empezaban a acomodarse como las piezas de un rompecabezas. La visita temprana de Paulina. Su nerviosismo. La insistencia en ir a mi casa por chile que no necesitaba. La mentira del mercadito. La cara de satisfacción de Javier. Su prisa por no saludarme. La manchita en el vestido de Paulina. Y de pronto, como un rayo que parte el cielo en dos, entendí todo. Mi casa olía diferente. No era obvio, pero estaba ahí. Un olor dulce y barato que no era mío. Perfume de mujer mezclado con sudor y con algo más que prefería no identificar. El olor se concentraba en la recámara. Fui a revisar. Las sábanas estaban un poco arrugadas de manera extraña, como si alguien hubiera tratado de acomodarlas rápido y no muy bien. La almohada de Javier tenía un cabello largo y rizado que definitivamente no era mío. Y en el bote de basura de la cocina, muy al fondo, encontré una colilla de cigarro con marca de labial rosa. Yo no fumo. Javier tampoco. Pero Paulina sí. Me senté en la cama que compré con tanto esfuerzo, entre las sábanas que lavé esa misma mañana, y sentí como se me desmoronaba el mundo pedacito por pedacito. 12 años de matrimonio, una vida entera de confiar en la persona que duerme a tu lado, todo reducido a una colilla con labial rosa y el olor a perfume barato en mis sábanas. La traición duele diferente cuando viene de 2 lugares a la vez. Es como si te dieran una puñalada por la espalda y otra por el frente, y no sabes cuál duele más. Javier salió del baño y me encontró ahí sentada, no me dijo nada y se fue, pensando que yo no me di cuenta de nada. Yo me quedé ahí, en mi recámara que ya no se sentía mía, oliendo el perfume de mi supuesta mejor amiga mezclado con la traición de mi marido. Y fue ahí cuando tomé la decisión. No iba a llorar. No iba a rogarle que volviera. No iba a hacerme la víctima ni iba a perdonar como hacen las mujeres buenas en las telenovelas. Iba a cobrar venganza. Y la iba a cobrar de la manera que mejor sabía, cocinando. Porque si algo he aprendido en la vida es que la comida puede ser medicina, pero también puede ser veneno. Y yo tenía las mejores recetas para las 2 cosas. No dormí esa noche. No por dolor, sino por planes. Me quedé despierta hasta que cantaron los gallos, sentada en la mecedora de la sala, viendo a Javier dormir en el sillón como el perro traicionero que era. Cada tanto se volteaba, incómodo, y suspiraba como si fuera él el que tenía derecho a sufrir. Los hombres infieles son así. Cuando los descubren, de repente se sienten las víctimas. Pero yo no estaba ahí para darle lástima. Estaba calculando. En mi cabeza se formaba un plan tan perfecto como una receta que has hecho 1000 veces. Cada ingrediente en su lugar, cada paso en su momento exacto. Porque la venganza, como el mole, no se puede apurar. Necesita tiempo, paciencia, y sobre todo, conocer muy bien a quien se la vas a servir. Y yo conocía perfectamente a Javier y a Paulina. Sabía que Javier era un hombre de rutinas.
Cada mañana se levantaba, se bañaba, desayunaba 2 huevos con frijoles y café negro, y se iba al trabajo. Los domingos se quedaba en casa arreglando cosas o viendo fútbol con una cerveza. Los viernes cobraba y me daba el gasto sin que le pidiera. Era predecible como reloj. Y Paulina. Ay, mi querida Paulina. Sabía que le gustaba presumir, que necesitaba ser el centro de atención, que se creía muy lista pero era más bien astuta. También sabía que tenía miedo al que dirán, que su reputación era lo más importante para ella, y que odiaba quedar en ridículo más que a la muerte misma. Los dos tenían puntos débiles. Y yo iba a apretar exactamente ahí donde más les doliera. Cuando amaneció, actué como si nada hubiera pasado. Desperté a los chamcos, les preparé su desayuno, los mandé a la escuela. Javier se levantó todo adolorido del sillón y me miraba como perro apaleado, esperando una reacción que no llegó. Buenos días, le dije, neutral, como si fuera un vecino cualquiera. Buenos días, murmuró él. Le serví su desayuno de siempre, 2 huevos estrellados, frijoles refritos, tortillas calientes y café negro. Lo único diferente es que le puse sal extra a los huevos. Mucha sal extra. Pero él estaba tan nervioso que ni lo notó. ¿Vas a trabajar? Le pregunté. Sí, tengo que terminar una barda. Está bien. Se fue confundido por mi calma, esperando gritos que no llegaron, pleitos que no busqué. Los hombres están preparados para las lágrimas y los reclamos, no para el silencio que calcula. En cuanto se fue, empecé mi verdadero trabajo. Primero, fui al mercado. Pero no a comprar comida. Fui directamente con doña Esperanza, la señora que sabe todos los chismes del pueblo y que tiene lengua más filosa que cuchillo recién afilado. Buenos días, doña Esperanza. Ay, María. ¿Cómo estás, hija? Ayer te vi muy ocupada en la feria. Sí, gracias a Dios todo salió bien. Y tu comadre Paulina también andaba muy activa ayer, ¿verdad? Ahí estaba la oportunidad que necesitaba. Sí, me ayudó mucho. Hasta fue a mi casa a traerme más chile mientras yo atendía el puesto. Ah, qué buena amiga. Aunque la vi muy arreglada para andar cargando ollas, ¿no? Pues sí, hasta tacones traía. Pero ya sabe cómo es Paulina, siempre elegante. Sí. Y luego la vi platicando muy a gusto con tu Javier en la cantina. Doña Esperanza me clavó los ojitos, esperando mi reacción. Pero yo solo sonreí. Ah, sí. Es que Javier la conoce desde chavos. Son casi como hermanos. Hermanos. Claro. La dejé con su curiosidad, picándole como chile piquín. Doña Esperanza era de esas mujeres que cuando huelen chisme no descansan hasta encontrar la verdad completa. Y algo me decía que ya tenía sus sospechas. Después fui a la carnicería de don Aurelio. Buenos días, don Aurelio. María. ¿Qué tal la feria? Muy bien, gracias. Oiga, ¿no tendrá carne molida fresca? Es que quiero hacer albóndigas especiales. Claro que sí. ¿Para cuántas personas? Para como 20. Es que voy a invitar a comer el próximo domingo. Una pequeña reunión de agradecimiento por toda la gente que me ayudó en la feria. ¿Vas a invitar a toda esa gente? Sí, a mis compadres, a los vecinos, a doña Esperanza. Ah, y por supuesto a Paulina y a Javier. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que me han ayudado. Don Aurelio me vendió la carne, pero también se quedó con la información. Para la tarde ya todo el pueblo sabría que María estaba organizando una comida de agradecimiento el domingo. Y el domingo era dentro de 6 días. Tiempo perfecto para que todo se cocinara a fuego lento. El resto de la semana actué como la esposa perfecta y la comadre agradecida. Le hablé a Paulina como siempre, la invité a la comida del domingo, hasta le pedí que me ayudara con algunos preparativos. Ella aceptó nerviosa, pero no podía negarse sin quedar mal. A Javier lo traté con esa cortesía fría que usan las mujeres cuando están planeando algo. Nada de reproches, nada de preguntas incómodas. Solo buenos días, ¿cómo te fue? Y la cena está lista. Él estaba desconcertado, pero también aliviado. El muy pendejo creía que yo había decidido hacerme de la vista gorda. Error fatal. Porque mientras él se relajaba y Paulina creía que había salido libre del problema, yo preparaba el plato de venganza más elaborado que había cocinado en toda mi vida. El sábado por la noche, cuando todo estaba listo para la comida del domingo, me senté otra vez en la mecedora. Esta vez Javier estaba en su cama, roncando como si no tuviera nada en la conciencia. Mañana se iban a enterar de que una mujer traicionada es más peligrosa que un chile habanero sin semilla. Y que mis recetas no siempre son para nutrir el cuerpo. A veces son para alimentar la justicia. El domingo amaneció perfecto. De esos días que Dios hace cuando quiere que todo salga exactamente como lo planeaste.
Ni mucho calor, ni mucho frío, con ese solecito que invita a quedarse en el patio platicando hasta tarde. Para las 10 de la mañana ya tenía todo medio preparado. Las albóndigas en su salsa roja, el arroz que nunca se me pega, los frijoles de la olla que sabían a gloria, y las tortillas hechas a mano que iba a calentar al último momento. La mesa estaba puesta con mi mantel bordado, el que saco solo para ocasiones especiales, y las flores del jardín en un florero que me regaló mi suegra cuando me casé. Todo se veía perfecto para una comida entre compadres. Pero yo tenía un menú secreto. Durante la semana había estado experimentando con hierbas que crecen silvestres cerca del río. Hierbas que mi abuela me enseñó a reconocer cuando era niña, pero que me advirtió que nunca usara para cocinar. Son medicinales, mija, me decía, pero mal usadas pueden causar problemas del estómago muy feos. Problemas del estómago. Exactamente lo que necesitaba. No iba a matarlos, por supuesto. No soy asesina. Pero sí iba a darles una lección que no olvidaran mientras vivieran. Una que los tuviera corriendo al excusado cada 5 minutos durante una semana completa, con retortijones que les recordaran exactamente que se siente que te traicionen. El plan original era exhibirlos frente a todos. Contar la verdad en voz alta, mostrar las evidencias, dejar que el pueblo entero supiera qué clase de gente eran. Pero a medida que pasaron los días, me di cuenta de que eso también me iba a lastimar a mí. Iba a quedar como la esposa cornuda, la amiga pendeja que no se dio cuenta de nada. Y mis hijos iban a cargar con el chisme toda la vida. No. Mejor que se las arreglaran ellos solitos con su conciencia. Y con sus estómagos. A las 12 empezaron a llegar los invitados. Doña Esperanza llegó primera, como siempre, con su vestido negro de los domingos y esa curiosidad que le brillaba en los ojos. Sabía que algo se cocinaba, pero no sabía qué. ¡Ay, María! ¡Qué bonito tienes todo! Gracias, doña Esperanza. Siéntese donde guste. Llegaron don Aurelio con su señora, la comadre Chenchita, los vecinos de al lado, hasta el padre Miguel se apareció porque le dijeron que habría comida gratis. En media hora ya tenía la casa llena de gente platicando y riéndose. Javier andaba nervioso, sirviendo aguas frescas y atendiendo a la gente como anfitrión modelo, pero yo lo veía como me echaba ojitos de vez en cuando, tratando de entender qué tramaba. A las 12:30 llegó Paulina. Venía vestida como para misa de domingo, falda azul marino, blusa blanca bien planchada, zapatillas bajas y el cabello recogido en un chongo elegante. Se veía respetable, casi santa, pero yo veía más allá de la fachada. Veía a la mujer que había cogido con mi marido en mi propia cama. Comadre, perdóname la tardanza. Me dio 2 besos en las mejillas, como siempre, pero esta vez, en lugar de su perfume habitual, olía a jabonzote y agua de rosas. Como si hubiera querido borrarse cualquier rastro de lo que había hecho. No te preocupes. Justo iba a servir. Y ahí empezó la función. Serví a todos los invitados del guisado normal. Albóndigas jugosas en salsa roja, arroz esponjadito, frijoles cremosos, tortillas calientitas. A cada quien le puse su plato generoso, con ese amor genuino con el que siempre he cocinado para mi gente. Pero para Javier y Paulina tenía platos especiales. Las albóndigas se veían iguales, pero las suyas llevaban un ingrediente extra, un polvito de hierbas amargas que había molido esa mañana en mi metate. Hierba de San Nicolás, le decía mi abuela. Buena para limpiar el estómago cuando está sucio. Y vaya que los estómagos de estos dos necesitaban una limpia profunda. También les puse arroz especial, con un poquito de aceite de ricino mezclado también que ni se notaba. Y en los frijoles, unas gotitas de té de zen que había preparado extra concentrado. Aquí tienen, les dije con mi mejor sonrisa. Platos especiales para mis invitados de honor. Javier me miró extraño, pero Paulina sonrió como si fuera un halago merecido. Ay, comadre, no te hubieras molestado. No es molestia. Es lo menos que puedo hacer por toda su ayuda. La comida estuvo animada. Todos platicando, riendo, echándose cumplidos por el sazón. Yo los veía comer desde la cocina, sirviendo más tortillas, rellenando vasos, siendo la anfitriona perfecta. Veía cómo Javier se comía sus albóndigas con gusto, sin sospechar nada. Como Paulina repetía del arroz porque le había gustado mucho. Como los dos limpiaban sus platos como si fuera la última comida de sus vidas. Y yo sonreía. Una sonrisa pequeña y silenciosa que nadie más vio, pero que me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Para las 2 de la tarde ya todos estaban satisfechos y empezaban a despedirse. Doña Esperanza fue la última en irse, como siempre, tratando de quedarse para ayudar con los platos sucios. No se preocupe, doña Esperanza. Paulina me va a ayudar. ¿Segura? Segura.
En cuanto se fue el último invitado, me quedé sola con los dos protagonistas de mi historia de venganza. Javier se había ido al patio a recoger las sillas, y Paulina estaba en la cocina conmigo, lavando platos. Estuvo muy rica la comida, comadre. Gracias. Traté de hacer algo especial. Se notó. Sobre todo las albóndigas. Tenían un sabor diferente. Es una receta nueva que estoy probando. Paulina siguió lavando, pero yo la veía que se tocaba la panza de vez en cuando, como si algo le estuviera molestando. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Solo que comí mucho. Mentira. Lo que sentía eran los primeros efectos de mi receta especial. En unas 2 horas más se iba a dar cuenta de que comer en casa de una mujer traicionada puede tener consecuencias muy desagradables. Javier regresó del patio y se sentó pesadamente en su silla. Uf, qué buena estuvo la comida. Creo que me pasé. Sí, te vi que repetiste 2 veces, le dije. Es que estaba muy bueno todo. También se tocó el estómago, igual que Paulina. Los efectos empezaban a hacer su trabajo. A las 4, Paulina se despidió. Se veía un poco pálida y sudorosa, pero trató de disimular. Ya me voy, comadre. Muchas gracias por la invitación. De nada. Que descanses. Igual tú. Se fue caminando más despacio de lo normal, con una mano en la cintura. Yo la vi alejarse desde la ventana de la cocina, contando los minutos que faltaban para que se desatara el infierno en su estómago. Javier aguantó hasta las 6. A esa hora salió corriendo al excusado como alma que lleva el diablo, y ahí se quedó los siguientes 30 minutos. Cuando salió estaba verdoso y tembloroso. Creo que algo me cayó mal. ¿En serio? Qué raro. A mí me siento muy bien. Debe ser el calor. Debe ser. Pero yo sabía que no era el calor. Era la justicia sirviendo su plato principal. Y esto apenas era el aperitivo. Los lunes son días de verdades. Se acaba la farsa del domingo y la vida te muestra su cara real, sin maquillaje ni disimulos. Ese lunes amaneció con Javier corriendo al excusado cada media hora. Había pasado toda la noche entre gemidos y retortijones, y cuando se levantó para ir al trabajo parecía zombi. Pálido, ojeroso, con esa cara de sufrimiento que dan las tripas revueltas. No creo que pueda trabajar hoy, me dijo, doblándose del dolor. Ay, pobrecito. ¿Será que algo te cayó mal? No sé. Nunca me había sentido así. A lo mejor fue el calor de ayer. Acuéstate un ratito. Yo hago un tecito de hierbabuena. Le preparé su té, pero no de hierbabuena. Le puse manzanilla con unas gotitas más de aceite de ricino, para que la lección le durara unos días más. Los hombres infieles necesitan tiempo para reflexionar sobre sus actos, y qué mejor que hacerlo sentados en el excusado. A las 9, cuando ya había mandado a los chamcos a la escuela, tocaron la puerta. Era Paulina. Se veía terrible, despeinada, con ojeras hasta el suelo, y esa palidez verdosa que da cuando el estómago está en guerra contigo. María, ¿puedo pasar? Claro, comadre. ¿Qué te pasó? Te ves muy mal. No sé, desde ayer en la tarde me siento horrible. Tengo todo revuelto. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! A Javier también le está pasando lo mismo. Se quedó parada en la puerta de la cocina, como si no supiera si sentarse o salir corriendo. Cada tanto se tocaba la panza y ponía cara de dolor. ¿No será que algo de la comida de ayer estaba malo? No creo. A todos los demás invitados los he visto por ahí y están perfectamente bien. ¡Qué raro! Rarísimo. La invité a sentarse, pero ella prefirió quedarse parada, moviéndose de un pie al otro como si no encontrara posición cómoda. María, ¿tú tienes algún remedio para el dolor de estómago? Claro. Déjate preparo un tecito. Le hice el mismo brebaje que a Javier, manzanilla con aceite de ricino. Se lo tomó todito, confiando en mí como la buena comadre que creía que era. Gracias. Espero que me haga efecto pronto. Te va a hacer efecto, no te preocupes. Después de que se fue, corriendo otra vez hacia su casa con la mano en la panza, me senté en mi cocina a disfrutar el silencio. Javier seguía en la recámara, entre lamentos y viajes al baño. Por primera vez en semanas me sentí en paz. Pero la paz duró poco. Como a las 11 tocaron otra vez. Esta vez era Refugio, el compadre dueño de la cantina. El mismo Refugio que había sido mi novio antes de que llegara Javier al pueblo, el que me escribía cartitas cuando éramos jóvenes, el que me miraba todavía con esos ojos que decían cosas que ya no podíamos decirnos. Buenos días, María. Buenos días, compadre. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Está Javier? Sí, pero está enfermo. Se sintió mal del estómago. Ah, qué lástima. Venía a preguntarle si podía ayudarme con unas cajas pesadas en la cantina.
Pues yo creo que hoy no va a poder. Está muy mal. Refugio se quedó ahí parado, con su camisa blanca bien planchada y su bigote cuidado como siempre. A los 50 años seguía siendo un hombre atractivo, de esos que saben tratar a las mujeres y que huelen a loción cara en lugar de sudor de trabajo. ¿Y tú cómo estás? La pregunta sonó diferente. No era el ¿cómo estás?, de cortesía. Era el ¿cómo estás?, de alguien que realmente quiere saber, que nota cuando algo anda mal. Bien, compadre. Trabajando como siempre. Te ves cansada. Son los días largos. Y las noches también, ¿verdad? Me clavó los ojos de una manera que me hizo recordar por qué me había gustado tanto cuando éramos jóvenes. Refugio siempre había tenido esa manera de verme como si fuera la única mujer del mundo. Las noches son lo que son. No todas las noches tienen que ser iguales, María. Ahí estaba. La insinuación clara, directa, sin rodeos. Y por primera vez en años sentí algo que no era rabia o cansancio. Sentí deseo. Ganas de ser mujer otra vez, no solo madre y esposa traicionada. Compadre, sé que no debería decirte esto, pero desde que supe lo que pasó en la feria, no he podido dejar de pensar en ti. ¿Qué sabe usted de la feria? Todo el pueblo sabe, María. Doña Esperanza no es precisamente discreta. Por supuesto. Doña Esperanza había atado cabos y ya había regado el chisme por todo el pueblo. Probablemente media gente sabía ya que Javier me había puesto los cuernos con Paulina. No sé de qué me habla. No tienes que fingir conmigo. Te conozco desde que llegaste al pueblo. Sé cuando algo te duele. Refugio se acercó un paso más. Estábamos en la cocina, con Javier gimiendo en la recámara de al lado, y yo sintiéndome como adolescente otra vez. No está bien, compadre. ¿Qué no está bien? ¿Que te trate como mereces? ¿Que te vea como la mujer hermosa que eres? Estoy casada. ¿Con un hombre que te respeta? No pude contestar. Porque la verdad es que no. Javier no me respetaba. Si me hubiera respetado, no se habría cogido a mi mejor amiga en mi propia cama. Refugio estiró la mano y me tocó la cara, suave, como si fuera de porcelana. Te mereces algo mejor, María. Siempre te lo has merecido. Y ahí fue cuando tomé la decisión más impulsiva de mi vida. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Aunque esté casada? Sobre todo porque estás casada con quien no debías. Me besó. Después de 12 años de matrimonio con un hombre que me daba por segura, alguien me besó como si fuera lo más importante del mundo. Y yo le respondí el beso con todas las ganas acumuladas, con toda la rabia convertida en pasión, con todo el amor propio que había estado guardando para mejor ocasión. No aquí, le dije cuando nos separamos. ¿Dónde? En tu cantina. Ahorita que no haya nadie. ¿Estás segura? Segurísima. Dejé a Javier con sus retortijones y me fui caminando hacia la cantina como si fuera a comprar cigarros. Pero no iba a comprar nada. Iba a cobrarle a mi marido con la misma moneda. La cantina estaba vacía, como siempre en las mañanas. Refugio cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. ¿No te vas a arrepentir? Ya me arrepentí de muchas cosas. De esta no me voy a arrepentir. Y no me arrepentí. Ni cuando me besó contra la pared. Ni cuando me llevó al cuartito de atrás donde guarda las cajas de cerveza. Ni cuando me hizo sentir mujer otra vez, deseada, viva. Por primera vez en años, alguien me tocó como si yo fuera un tesoro, no una obligación. Regresé a casa una hora después, con el cabello acomodado y la ropa en su lugar, pero por dentro era otra mujer. Una que sabía que también podía jugar sucio cuando la situación lo ameritaba. Javier seguía en la recámara, quejándose. ¿Dónde andabas? Fui a la tienda por unas pastillas para el estómago. ¿Me trajiste? Sí, aquí están. Le di unas pastillas de menta que había comprado de verdad. Ya era suficiente castigo por ese día. Además, tenía otras cosas en la mente. Como que la venganza no siempre se sirve fría. A veces se sirve caliente, sudorosa, y en el cuarto de atrás de una cantina. 2 meses después, el pueblo tenía nuevo chisme que masticar. La vida había encontrado su ritmo extraño pero cómodo. Javier ya no tenía problemas de estómago, pero tampoco tenía la confianza de antes. Andaba por la casa como perro castigado, tratando de recuperar mi cariño con detalles pendejos. Me traía flores del camino, llegaba temprano del trabajo, hasta ayudaba con los trastes sin que se lo pidiera. Pero yo ya no era la misma María que se conformaba con flores marchitas y buenas intenciones tardías. Refugio y yo nos seguíamos viendo. No todos los días, pero sí lo suficiente para que yo recordara que existía una versión de mí que no solo lavaba, cocinaba y aguantaba. Una María que podía reírse, que podía sentir mariposas en el estómago, que podía gemir de placer en lugar de suspirar de cansancio. Nos encontrábamos en su cantina por las mañanas,
cuando no había nadie. A veces en el cuarto de atrás, a veces en la bodega donde guardaba las cajas de licor. Lugares que olían a cerveza y a secretos, donde yo podía ser otra persona por una hora. ¿No te da miedo que nos descubran? Me preguntó un martes, mientras me abotonaba la blusa. ¿A ti te da miedo? A mí me da miedo perderte otra vez. Refugio siempre había sido romántico. Desde jóvenes tenía esa manera de decir las cosas que te llegaban directo al corazón. Por eso me dolió tanto cuando me dejó por irse a trabajar a la capital, hace tantos años. Y por eso me casé con Javier al primer rebote, como consolación. No me vas a perder. Aunque Javier se dé cuenta, Javier está muy ocupado sintiendo lástima de sí mismo para darse cuenta de nada. Era cierto. Mi marido andaba tan culposo por su aventura con Paulina que no notaba nada extraño en mi comportamiento. Creía que mis buenos humores eran porque lo estaba perdonando, él muy iluso. Paulina había desaparecido del mapa después del episodio de las albóndigas especiales. Se tardó una semana completa en recuperarse, y cuando por fin salió de su casa andaba evitándome como si yo tuviera peste. Ya no venía a visitarme, ya no se ofrecía a ayudarme con nada. Solo nos saludábamos de lejos cuando nos topábamos en la calle. Perfecto. Era exactamente lo que yo quería. Pero el miércoles por la mañana, mientras barría el patio, escuché a las comadres del agua hablando más fuerte de lo normal. ¿Ya supiste de Paulina? ¿Qué de Paulina? ¿Qué está esperando? Se me paralizó la escoba en las manos. ¿Esperando qué? Un bebé. Doña Esperanza la vio salir del centro de salud con cara de susto, y luego la doctora Martínez le confirmó a su hermana que sí, que está embarazada. ¿De cuánto? Como de 2 meses, dice. 2 meses. Exactamente 2 meses desde la fiesta patronal. Desde que Paulina fue a buscar chile a mi casa y regresó con la sonrisa de gata satisfecha. Se me revolvió el estómago, pero no de coraje. De algo peor. De una sospecha que me heló la sangre. ¿Y quién es el papá? Preguntó la otra comadre. Esa es la pregunta del millón. Porque Paulina no tiene novio desde que se fue el Juan Carlos. Pues alguien ha de ser. Alguien casado, seguramente. Por eso anda tan misteriosa. Las comadres siguieron con su conversación, pero yo ya no escuché más. Me metí a la casa con las piernas temblorosas y me senté en la mesa de la cocina a hacer cuentas. 2 meses. Paulina embarazada de 2 meses. Y Javier que desde esa maldita feria andaba raro, culposo, tratando de compensar algo que yo ya sabía que era. ¿Y si no había sido solo una cogida de calentura? ¿Y si había habido más encuentros? ¿Y si ese bebé? No, no podía ser. Pero las fechas cuadraban perfecto. El resto de la mañana la pasé como zombie, haciendo quehaceres mecánicamente mientras mi cabeza daba vueltas como lavadora descompuesta. Cuando Javier llegó a comer, lo estudié como si fuera un libro que necesitaba descifrar urgentemente. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Terminamos la barda de don Esteban. ¡Qué bueno! ¿Y tú cómo estás? Bien también. Pero no estaba bien. Estaba calculando, recordando, tratando de armar el rompecabezas con las piezas que tenía. Javier. Sí. ¿Has visto a Paulina últimamente? Se atragantó con el frijol que estaba masticando. Solo un segundito, pero yo lo vi. No, ¿por qué? Nada más preguntaba. Se me hace raro que ya no venga a visitarme. Pues quién sabe qué le pase. Sí, quién sabe. Esa tarde me fui al centro de salud. No a preguntar directamente sobre Paulina, porque eso habría sido muy obvio. Fui a preguntarle a la doctora Martínez sobre unas vitaminas para Lupita, que andaba muy flaca. ¿Para Lupita? Claro, aquí tengo unas muy buenas. Mientras me las preparaba, como quien no quiere la cosa, le pregunté. Doctora, ¿es cierto que Paulina Hernández está esperando bebé? ¿Quién te dijo? Andan diciendo por ahí. Ya sabe cómo es el pueblo para los chismes. La doctora me miró por encima de sus lentes. Era una mujer joven, recién llegada de la ciudad, que todavía no entendía bien cómo funcionaban los secretos en los pueblos. No puedo darte detalles, María. Eso es privado. Por supuesto, doctora. Solo que, bueno, una se preocupa por las amigas, ¿verdad? Sí, entiendo. Pero en su manera de no contestar, me contestó todo. Paulina sí estaba embarazada. Y por la cara de preocupación que puso la doctora, era un embarazo complicado. No por la salud, sino por las circunstancias. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta que cantaron los gallos, dándole vueltas al asunto. Si Paulina estaba embarazada de Javier, todo se iba a complicar mucho más. Ya no era solo una acogida que podía olvidarse con tiempo. Era un bebé. Una persona que iba a existir y que iba a ser la prueba viviente de la traición.
Y si era de Javier, ¿qué iba a hacer yo? El jueves por la mañana, después de mandar a los chamcos a la escuela, decidí ir a enfrentar a Paulina directamente. Ya había jugado suficiente a las adivinanzas. Toqué su puerta como a las 9. Tardó en abrir, y cuando lo hizo se veía terrible. Pálida, ojerosa, con el cabello sucio recogido en una cola de caballo descuidada. María. ¡Qué sorpresa! ¿Puedo pasar? Pues, sí, pasa. Su casa estaba hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todas partes, ese olor agrio de quien no ha abierto las ventanas en días. ¿Estás bien? Sí, solo un poco cansada. Paulina, ya sé que estás embarazada. Se le descompuso la cara completamente. Como si le hubiera dado una cachetada. ¿Quién te dijo? Todo el pueblo lo sabe. La pregunta es quién es el papá. Eso no te importa. Sí me importa. Sobre todo si es de mi marido. Silencio. Un silencio tan pesado que se podía cortar con cuchillo. María, yo. ¿Es de Javier? No. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que sí era de Javier, pero que ella no podía admitirlo. No todavía. Paulina, si ese bebé es de mi marido, tengo derecho a saberlo. El bebé no es de nadie que te importe. ¿De veras? ¿De veras? Me levanté de la silla y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me volteé. Cuando esté listo para decir la verdad, ya sabes dónde encontrarme. Regresé a mi casa con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciendo en el pecho como mala hierba. Ese bebé era de Javier. Tenía que serlo. Las fechas, las actitudes, todo cuadraba perfecto. Y si era así, mi venganza apenas estaba empezando. Porque mientras me sentaba en mi cocina a planear el siguiente movimiento, empecé a sentir algo raro en el estómago. No era hambre, ni eran nervios. Era algo que me resultaba familiar, pero que no quería reconocer todavía. Algo que me iba a cambiar la vida una vez más, pero que esta vez no sabía si sería para bien o para mal. Las náuseas llegaron un viernes por la mañana, justo cuando estaba moliendo chiles para hacer salsa. El olor del guajillo, que toda la vida me había gustado, me revolvió el estómago como si fuera veneno puro. Corrí al patio a vomitar entre las macetas de geranios. No podía ser. No podía estar pasando esto. Pero mi cuerpo me decía otra cosa. Las náuseas, el cansancio que me había estado cayendo como costal de cemento, la manera en que ya no me quedaba bien el brasier. Los síntomas que había ignorado durante 3 semanas, achacándolos al estrés y a las noches mal dormidas. Me senté en el piso del patio, entre el vómito y las flores, y conté días en los dedos como cuando era jovencita y tenía miedo de estos sustos. 6 semanas desde la última vez. 6 semanas exactas desde que Refugio y yo habíamos empezado nuestros encuentros en la cantina. Estaba embarazada. Embarazada de mi compadre, del hombre que no era mi marido, a los 35 años cuando creía que ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Me quedé ahí sentada hasta que los chamcos se fueron a la escuela y Javier se fue al trabajo, tratando de procesar lo que significaba esto. No solo para mí, sino para toda la familia, para todo el pueblo, para toda esta venganza que se había vuelto más complicada de lo que jamás imaginé. Como a las 10, cuando ya no podía estar sola con mis pensamientos, fui al centro de salud. Doctora Martínez, necesito que me revise. ¿Te sientes mal, María? Creo que estoy embarazada. La doctora me hizo las preguntas de siempre, me revisó, me tomó una muestra de sangre. 1 hora después tenía la confirmación de lo que ya sabía en el estómago. Felicidades, María. Estás embarazada de aproximadamente 6 semanas. Felicidades. Como si fuera una buena noticia. Como si no fuera el desastre más grande que me podía pasar en este momento. ¿Estás segura? Completamente segura. Salí del centro de salud como sonámbula. 6 semanas. Paulina tenía 8. Íbamos a ser mamás casi al mismo tiempo, las dos embarazadas de hombres que no eran nuestros maridos oficiales. La diferencia es que yo sabía exactamente quién era el papá del mío. Refugio estaba limpiando vasos cuando llegué a la cantina. En cuanto me vio la cara, supo que algo muy grave estaba pasando. ¿Qué pasa, María? Tenemos que hablar. ¿Aquí? Aquí. Cerró la puerta con llave y corrió las cortinas, como siempre que queríamos privacidad. Pero esta vez no era para lo que solíamos hacer en las mañanas. Refugio, estoy embarazada. Se quedó parado con el vaso en la mano, como si se hubiera convertido en estatua. ¿Embarazada? De 6 semanas. ¿Es tuyo? Sí. El vaso se le cayó de las manos y se hizo pedazos en el piso de la cantina. Pero él no se movió a recogerlo. Solo se me quedó viendo como si hubiera visto un fantasma.
¿Estás segura? ¿De que es tuyo? Sí. Javier y yo no. Ya casi no. Desde hace meses. No, me refiero a que estés embarazada. Vengo del doctor. Refugio se sentó pesadamente en una de las sillas de la cantina. Se veía más viejo de repente, como si las palabras lo hubieran envejecido 10 años en 10 segundos. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón. ¿Se lo vas a decir a Javier? ¿Tú qué crees? No lo sé, María. Esto está muy complicado. Muy complicado era poco. Yo estaba embarazada de mi compadre, Paulina estaba embarazada posiblemente de mi marido, y todo el pueblo iba a tener chisme para 3 generaciones. ¿Te arrepientes? Le pregunté. ¿De qué? De habernos metido en esto. Refugio me miró con esos ojos que me enamoraron desde jóvenes, pero ahora tenían algo diferente. Tenían miedo. No me arrepiento de haberte tenido. Me arrepiento de las consecuencias. Las consecuencias ya están aquí. ¿Qué piensas hacer? Esa era la pregunta que me había estado comiendo desde que salí del centro de salud. ¿Qué iba a hacer? ¿Confesarle todo a Javier? ¿Huir del pueblo? ¿Hacerme pasar el bebé como suyo? No sé. Necesito tiempo para pensar. Yo te apoyo en lo que decidas. Aunque signifique irnos del pueblo, si es necesario. Regresé a casa con la cabeza hecha un remolino. Tenía que tomar decisiones que iban a cambiar la vida de mucha gente, empezando por la mía. Javier llegó a comer más temprano de lo normal, con esa sonrisa que había estado cargando últimamente, esa sonrisa de hombre que trata de recuperar algo que cree haber perdido. ¿Cómo estuvo tu mañana? Me preguntó mientras se servía frijoles. Normal. ¿Y la tuya? Bien. Oye, María, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Conseguí un trabajo extra. Los sábados voy a trabajar con el compadre Esteban en su taller. Va a ser más dinero para la casa. ¿Más dinero? Sí. Para que no tengas que estar vendiendo enchiladas en las ferias si no quieres. Para que tengas tiempo de descansar. Se me quedó viendo con esa mirada de cachorro esperanzado, esperando que me emocionara con la noticia. ¿Por qué haces eso, Javier? Porque te lo mereces. Porque has trabajado muy duro y yo quiero darte una vida mejor. ¿No es porque te sientes culpable de algo? ¿Culpable de qué? No sé, tú dime. Javier dejó el tenedor en el plato y me miró con cara de genuina confusión. María, ¿estás bien? Últimamente andas muy rara conmigo. ¿Rara cómo? Como si estuvieras enojada por algo que no sé qué es. ¿No sabes? No. ¿Hice algo malo? Lo estudié cuidadosamente. La manera en que me miraba, la confusión genuina en sus ojos, la forma en que esperaba mi respuesta. No se veía como hombre que estaba mintiendo. Se veía como hombre que realmente no entendía por qué su esposa lo trataba raro. El día de la feria patronal, ¿qué hiciste después del trabajo? ¿Cuál feria patronal? La de hace 2 meses. Ah, esa. Pues llegué a la casa, me bañé, y me fui un rato a la cantina con mi hermano. ¿Con Roberto? Sí. Se había venido desde Toluca y se quedó esa noche aquí en la casa. Se me paró el corazón. Roberto. Su hermano Roberto que vivía en Toluca y que venía a visitarnos de vez en cuando. Roberto que era soltero, mujeriego, y que siempre había tenido fama de conquistador. ¿Roberto se quedó aquí esa noche? Sí, en el sillón de la sala. ¿Por qué? ¿A qué hora llegaron de la cantina? Como a las 6, creo. Llegamos medio tomados y nos pusimos a platicar en la cocina. Roberto estaba contándome de su trabajo nuevo. ¿Y estuvieron aquí toda la tarde? Sí, hasta que regresaste de la feria. Las piezas del rompecabezas empezaron a acomodarse de manera completamente diferente. Si Javier había estado con Roberto toda la tarde, se habían llegado borrachos de la cantina y se habían puesto a platicar en la cocina. ¿Roberto estaba aquí cuando llegó Paulina por el chile? ¿Paulina vino por Chile? Sí, como a la 1 de la tarde. Ah, sí. Creo que sí llegó alguien. Roberto la atendió porque yo estaba en el baño. Me dijo que había venido una amiga tuya por algo de la cocina. Roberto la había atendido. Roberto, que era idéntico a Javier pero más alto y más guapo. Roberto, que tenía la misma voz y las mismas manos grandes, pero que sabía cómo usarlas con las mujeres. Roberto había sido quien se cogió a Paulina en mi cama. No Javier. Roberto. Y yo había estado odiando al hombre equivocado durante 2 meses. Había envenenado al hombre equivocado. Había traicionado al hombre equivocado. Y ahora estaba embarazada del hombre equivocado. María, ¿estás bien? Te pusiste muy pálida. Sí, estoy bien. Solo me mareé un poco. Pero no estaba bien. Me había dado cuenta de que toda mi venganza había sido contra la persona equivocada.
que mi marido era inocente de la traición que yo creía que había cometido, y que ahora yo era la única culpable en esta historia. Las decisiones más difíciles se toman en silencio, a las 3 de la mañana, cuando solo estás tú y tu conciencia ajustando cuentas. Pasé 3 semanas sin dormir bien, dándole vueltas al problema como chile en el metate. Un hijo de refugio creciendo en mi vientre, un marido inocente que me trataba como reina sin saber que yo era la verdadera culpable, y una verdad tan pesada que me aplastaba el pecho cada vez que respiraba. Al final, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. No podía hacerle cargar a Javier con un hijo que no era suyo. No después de descubrir que él nunca me había traicionado. El bebé no tenía culpa, pero mi error tenía que repararse de alguna manera, y perder a mi familia completa era un precio demasiado alto. Fui a Toluca un jueves temprano, sola, en el primer camión. Le dije a Javier que tenía que comprar telas para un vestido de Lupita. Mentira sobre mentira, como siempre. La clínica estaba en una calle que olía a fritangas y a escape de camiones. El doctor no hizo preguntas, solo cobró y terminó con el asunto en menos de una hora. Regresé a casa ese mismo día, con un dolor en el vientre y otro más profundo en el alma. Refugio nunca supo. Le dije que había sido una alarma falsa, que el doctor se había equivocado. Él se vio aliviado, y eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Desde entonces nuestros encuentros se volvieron esporádicos. Una vez al mes, a veces menos. Lo suficiente para que yo no me olvidara de que era mujer, pero no tanto como para crear más problemas. El hijo de Paulina nació en febrero. Un niño gordito y rosado que lloró tan fuerte que se escuchó hasta la calle. Paulina me pidió que fuera la madrina de bautizo, y yo acepté porque negarme habría sido muy sospechoso. Cuando tuve al bebé en brazos por primera vez, se me partió el corazón. Para esas fechas, yo también habría estado teniendo mi hijo. Tendría 2 meses de nacido, estaría llenando mi casa de llantos y de leche agria, de pañales sucios y noches sin dormir. Pero también me fijé en algo más. El bebé se parecía mucho a Javier. Tenía los mismos ojos café miel, las mismas manos grandes para su edad, hasta la misma manera de agarrar el dedo cuando se lo ponías enfrente. Claro, también se podía parecer a Roberto, porque eran hermanos y tenían rasgos similares. Pero la semejanza con Javier era innegable. Lo que más me llamó la atención fue cómo se comportaba Javier con el niño. Siempre quería cargarlo, lo miraba con una ternura que no había mostrado ni con nuestros propios hijos cuando nacieron. Decía que era porque el pobre no tenía papá y que no hacía nada malo mimándolo un poco. Pero a mí me sonaba a excusa. El tiempo pasó y las dudas crecieron como mala hierba. Cuando el niño cumplió 1 año, ya no había manera de negarlo. Era idéntico a Javier. Los mismos gestos, la misma sonrisa chueca, hasta la manera de mover las manos cuando se emocionaba. Y el pueblo empezó a hablar. ¿Ya viste qué parecido tiene el hijo de Paulina con Javier? Igualito. Como si lo hubiera escupido. Puede ser casualidad. Roberto también se parece a Javier. Sí, pero Roberto nunca apareció después de que nació el chamaco. Los chismes me llegaban como bofetadas. Cada comentario era una confirmación más de lo que yo ya sospechaba pero no quería admitir. Una tarde, cuando ya no aguanté más la presión y la duda me estaba comiendo viva, decidí confrontar a Javier directamente. Javier, tenemos que hablar. ¿De qué? Del hijo de Paulina. Se puso tenso inmediatamente. ¿Qué pasa con él? Se parece mucho a ti. Se parece a Roberto. Ya te dije que fue él quien se metió con Paulina. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Entonces no te importará enseñarme tu teléfono. ¿Mi teléfono? ¿Para qué? Para ver si no tienes mensajes con Paulina. No voy a enseñarte mi teléfono. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? Si no tienes nada que esconder. Porque no me da la gana. Ya estoy harto de tus sospechas. Su reacción me confirmó todo. Un hombre inocente no se pone así de defensivo por algo tan simple. Y ahí fue cuando reventó toda la presión que había estado guardando durante meses. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón en estar harto. Porque yo también tengo secretos. ¿Cuáles secretos? Que yo sí me metí con el compadre Refugio. Durante meses. La cara se le descompuso como si le hubiera dado un golpe en la cabeza. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Me metí con Refugio porque pensé que tú te habías metido con Paulina. Y me embaracé de él. ¿Te embarazaste? Sí. Y aborté al bebé porque no podía hacerte cargar con un hijo que no era tuyo. Javier se quedó mudo, procesando todo lo que le acababa de confesar. Su cara pasó por todas las emociones posibles. Sorpresa, dolor, rabia, decepción. María, yo. ¿Tú qué? Y entonces, en su rabieta, en su dolor de sentirse traicionado,
Soltó la verdad que había estado guardando como oro en baúl. Sí me metí con Paulina. Pero no fue como piensas. ¿Cómo fue entonces? Roberto sí se metió con ella primero, cuando tú estabas en la feria. Pero luego él se fue un rato a caminar, y Paulina regresó porque se había dejado el teléfono en la mesa. Y yo también me metí con ella. ¿También? Los dos nos metimos con ella el mismo día. Por eso no sé si el hijo es mío o de Roberto. Me quedé helada. Todo este tiempo había tenido razón desde el principio, pero también había estado equivocada. Javier sí me había traicionado, pero yo también lo había traicionado a él. Dos traidores casados, fingiendo ser víctimas el uno del otro. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté con la cabeza más fría de lo que me sentía. No sé. Yo sí sé. Te haces la prueba de ADN con el niño. ¿Y si es mío? Si es tuyo, yo lo acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Que si yo vuelvo a estar embarazada del compadre, tú también lo aceptes. Se quedó pensando un rato largo, calculando, midiendo las consecuencias. Está bien. Pero con otra condición. ¿Cuál? Que si el niño es mío y tú no estás embarazada, igual nos quedamos juntos. Y si tú estás embarazada pero el niño no es mío, yo acepto a tu hijo como mío. Trato hecho. Nos dimos la mano como compadres cerrando un negocio, no como esposos reconciliándose. 2 semanas después llegaron los resultados. El niño no era de Javier. Era de Roberto. Y yo no estaba embarazada. Parecía que habíamos ganado la lotería de los problemas. Podíamos seguir con nuestra familia, fingir que nada había pasado, hacer como si todo fuera igual que antes. Pero no fue así. Javier no podía vivir sabiendo que yo había estado con otro hombre. Cada vez que me miraba veía a la mujer que se había acostado con Refugio, no a su esposa. Y aunque los dos tratamos, el daño ya estaba hecho. A mí no me importaba que él hubiera estado con Paulina, porque al final yo seguía teniendo mis encuentros esporádicos con Refugio. Era mi manera de mantener el equilibrio, de no sentirme menos que él. El pueblo empezó a hablar, como siempre. Que si María andaba con el cantinero, que si Javier se quería ir del pueblo, que si éramos una familia de desgraciados que no sabíamos respetarnos. Un día Javier no aguantó más. Me voy, María. ¿A dónde? A trabajar a Guadalajara. Mi primo tiene un taller allá. ¿Y los niños? Se quedan contigo. Yo les voy a mandar dinero. ¿Y nosotros? Ya no hay nosotros. Se fue un martes temprano, con una maleta de ropa y la cara de hombre derrotado. No por mí, sino por él mismo. Por no haber podido perdonar lo que él también había hecho. Yo me quedé en el pueblo, criando sola a Lupita y al Toño, vendiendo enchiladas en las ferias, siendo la mujer de la que todos hablan pero a la que todos compran. Me dicen puta, me tratan como si fuera lo peor, pero siguen viniendo por mis enchiladas porque están buenas. Y yo sigo viéndome con Refugio cuando se me da la gana, porque ya no tengo que fingir ser la esposa perfecta. ¿Qué si me volví puta? Tal vez sí. Pero desde un principio tuve razón. Mi marido sí me había traicionado. De eso ya nadie se acuerda, pero yo sí. Al final, eso es lo único que importa, que no te importe lo que digan. Porque la gente siempre va a hablar, pero el sazón no se puede fingir. Y el mío sigue siendo honesto, aunque yo ya no.